El domingo 18 de diciembre tuvimos nuestra celebración navideña. Pudimos disfrutar de alabanzas, fiesta, teatro, chocolate navideño y un gran mensaje donde recordamos juntos que la luz del mundo vino a traernos salvación y vida eterna. Queremos desearte de todo corazón que esa misma luz resplandezca en tu vida y sobre tu familia. La tierra entera se alegró. ¡Feliz Navidad! Voces de ángeles cantan, gloria en lo alto y buena voluntad. Son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, cantan la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos
que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el redentor, si daría libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una nueva oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor a ti? Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, ha cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escuchen esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta en la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya.
Bienvenidos a todos ustedes a nuestra transmisión de Iglesia en Línea. Gracias por conectarse con nosotros y de corazón, aun cuando ya celebramos la semana anterior y disfrutamos ese tiempo bonito hacia el atardecer en las instalaciones de la Alianza San Borondón. Queremos igual desearles en esta mañana, tarde o noche, no importa la hora en que usted se esté conectando, una feliz Navidad. Y de verdad, teniendo en el corazón aquellas cosas y aquellos elementos que hacen de la Navidad un evento valioso y de mucho significado, con una connotación histórica tremenda para el corazón. ¡Feliz Navidad! Y ya que estamos hablando de Navidad, justo hoy domingo 25 de diciembre, es necesario recordar estas porciones de los evangelios que nos van a dar un marco completo de lo que Navidad o el nacimiento del Señor significó, cómo se relató y la manera en cómo los escritores pusieron estos elementos para nuestra comprensión. Más allá de la intención de los escritores humanos, es también entender la intención divina. ¿Qué es lo que quería Dios mismo, el creador de todo, del cielo, de la tierra, el Señor soberano, el omnipotente? ¿Qué es lo que el Señor todopoderoso quería comunicar a través de estos relatos de los evangelios que nuestros amigos, los apóstoles, supieron ponerlo y dejarlos registrados? Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta pequeña caminata de evangelios de que la Navidad es un asunto personal. Usted y yo tenemos un sinnúmero de gente que tiene un sinnúmero de tradiciones y un sinnúmero de elementos, quizás decorativos, quizás para hacer algún tipo de evento, fiesta o un motivo. En sí, Navidad ha sido reducida casi que a un motivo para celebrar. Y en ocasiones, a veces en redes, usted puede contemplar a gente que está diciendo que viva la Navidad, y quizás con un buen vaso de trago al lado y de eso no pasa. Y no se entiende, no se aprecia todo lo que está ocurriendo en aquella pequeña familia de María, José y luego del Mesías recién nacido hace 2000 años atrás. Pero la Navidad es un asunto personal, no es un asunto comercial, no es un asunto que tenga que ver con tradición, no es un asunto cultural o religioso, no es absolutamente nada de eso. La Navidad tiene que ver con aquello que los evangelistas describen como el nacimiento del Mesías. Cuando nosotros vemos los evangelios, nosotros, si usted recuerda, tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si usted y yo quisiésemos ver, y aunque podemos sacar mucha buena teología de evangelios como Mateo y Lucas, pero Mateo y Lucas nos van a presentar esa perspectiva histórica, la narrativa, qué aconteció, qué gobernante estuvo, quién fue el mensajero, qué se le dijo a María, qué se le dijo a José, cómo fue el evento. Todas esas descripciones históricas nosotros las vamos a encontrar netamente en Mateo y en Lucas. Pero cuando yo me acerco a los 2 evangelios restantes, y por no decir que son los 2 evangelios de los extremos, porque Marcos es el primer evangelio en escribirse y luego el evangelio de Juan es el último en escribirse allá por mediados de la década del 80. Nos vamos a dar cuenta de que la intención de ellos es poner el marco teológico, trascendente de lo que aconteció en aquella noche en Belén. Esta es la razón por la cual el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, si usted lo lee conmigo, Marcos en el capítulo 1, en el verso 1, Marcos la verdad no se toma mucho tiempo con la narrativa, pero es muy cuidadoso el escritor, que ojo, siempre que explicamos el Evangelio de Marcos decimos, Marcos fue el que prestó la mano y la cabeza como para escribir, transcribir o hasta traducir aquello que provenía de Pedro. Pedro como testigo ocular de la vida de Jesús. Y lo interesante en este evangelio es que el evangelio salta inmediatamente a estos términos interesantes. Comienzo del evangelio de
Jesús, el Hijo de Dios. Lo que llama la atención, sobre todo en esto, en primer lugar es el uso de la palabra evangelio, o esto sería el principio de las buenas nuevas. Y de eso comienza a tratarse Navidad. Es la expresión de Dios de darnos una buena noticia. Es la expresión de Dios de llamar nuestra atención. Es la expresión de Dios de mover nuestros afectos hacia algo mucho más trascendente. Es el comienzo de las buenas noticias. Otro término que llama la atención es la propia palabrita comienzo del Evangelio, o como traducen otras versiones, principio del Evangelio. ¿Y por qué esta palabrita es interesante? Porque es el mismo término, si nosotros cotejamos versiones y traducciones del texto del Antiguo Testamento al griego y luego el griego del Nuevo Testamento, estaríamos hablando de la idea de así como en el Génesis nosotros tenemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nosotros aquí tenemos este es el principio del Evangelio de Jesús. Y la idea del autor humano no es descabellada en ningún sentido, de poner en esta casi que o por no decir en un mismo nivel de representatividad los dos términos, el de la creación pasada y contrastado ahora con el principio de una buena noticia que trae como resultado una nueva creación. El advenimiento del Mesías está netamente relacionado con una nueva creación que Él ha comenzado. ¿En qué sentido nueva creación? Podemos hacer un paréntesis en este texto y poder hilvanar ideas a lo largo de la teología del Nuevo Testamento y entender que con el Evangelio viene la regeneración del corazón, con el Evangelio viene la nueva humanidad, con el Evangelio viene la iglesia, que es la nueva sociedad que Dios ha creado, con el Evangelio viene el nuevo hombre hecho a la imagen de Cristo, a la altura de Cristo Jesús. Con el Evangelio viene la promesa de la renovación, de la creación, donde las cosas viejas tal como las hemos conocido quedarán atrás y una nueva creación será levantada de en medio de esta creación corruptible. Por esta razón, Pedro, que está detrás de Marcos, no se equivoca al bien usar estos dos términos. Este es el principio, es el nuevo comienzo. Este es el principio de las buenas noticias de Dios, que comienzan en un pesebre, pasarán por una cruz, se levantarán de una tumba, la dejará vacía, ascenderá a los cielos y creará un nuevo mundo, una nueva realidad, cielos nuevos y tierra nueva hacia el final del tiempo. Es el inicio del Evangelio. Juan tiene otro término que nos llama la atención y cuando uno revisa el Evangelio de Juan, tal como decíamos, es un evangelio tardío, allá en el capítulo 1, en la parte primera del verso 14, usted va a encontrar esa frase que muchos de nosotros la hemos leído y cuanto más en épocas de Navidad, cuando Juan dice, y el verbo se hizo carne. Y para ir pensando poquito a poco en esta frase, de que el verbo se hizo carne, yo debo de pensar, en primer lugar, ¿cómo se entiende esto en la época en que Juan escribe? Juan está lidiando con muchas herejías provenientes de la filosofía griega y que al combinarse con el cristianismo y hasta con el judaísmo, era un caldo de cultivo para los peores errores filosóficos y perspectivas de vida equivocadas hacia finales del primer siglo. En el mundo griego, hablar de el logos o la palabra, bien se refería a aquello que los filósofos griegos definían como aquello que inició todo, la chispa que inició todo en el universo, la chispa que luego de haber sido creado el universo puso en orden el cosmos y las cosas como nosotros las conocemos, el mundo entero, la creación entera. Muchos filósofos griegos decían de que se necesitaba de un motor inicial que arranque todo. Otros llamaban a este motor inicial el logos o el verbo, tal como se traduce allí. Si bien logos significa palabra,
¿no? Pero hay una connotación de ser una palabra activa, una palabra que configura o llama la atención hacia la acción. No es una palabra como un enunciado simplemente, sino como algo que ejecuta y hace. Perspectiva que por lo menos este mundo griego tenía, perspectiva de los judíos. Cada vez que nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, nosotros nos hemos topado con una frasecita que dice: y vino la palabra del Señor a tal profeta o a tal fulano o a tal rey. Y esta frasecita, la palabra de Yahvé, la palabra del Señor. O cuando David hace sus salmos y habla acerca de tu palabra, Señor, tu palabra. Muy bien, todo esto está envuelto en este concepto de el Davar Yahweh, la palabra de Yahvé, la palabra del Señor. Hay una transición interesante en el Antiguo Testamento, porque ya cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, uno se topa con que la sabiduría de Dios clama, la sabiduría de Dios llama a los inexpertos a que se entrenen, a que se eduquen, a que aprendan sabiduría. La sabiduría de Dios clama por las calles, la sabiduría de Dios está dispuesta a, y se personifica este concepto de la sabiduría, y por extensión se personifica el concepto de la palabra del Señor. No es un concepto abstracto, comienza la connotación de que es una persona. Juan abraza estos dos criterios y estas dos perspectivas y las funde en una sola idea: el verbo, el logos de Dios, la palabra activa de Dios, la personificación de la sabiduría de Dios. Y nos llama la atención el texto porque con semejante introducción o semejante presentación uno se imaginaría casi que un espectáculo de luces, efectos especiales, alguna cosa así. Pero Juan nos aterriza inmediatamente al evento que para el tiempo de Juan había ocurrido hace aproximadamente 85 años atrás, más o menos. Y lo pone así: el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Y el término carne u hombre, como traducen otras versiones, tiene que ver con que el verbo se vistió, se hizo frágil y se hizo débil como nosotros. Vaya ingreso al mundo. ¿Y por qué Dios tiene que comenzar su buena noticia o tiene que hablar de el nuevo comienzo del Evangelio y de la nueva creación con una línea que nos puede dejar estupefactos? Dios viene a salvar al hombre desde nuestra debilidad. Si Dios hubiese querido salvar al hombre con rayos, truenos, con un trono de fuego descendiendo del cielo, haciendo un chasquido de dedos, resolviendo todo en el mundo, quizás solo los poderosos o los que ejercen algún tipo de autoridad o poder podrían acceder a esa forma de salvación. No habría decisión personal en cuanto a amor, habría imposición. Pero Dios viene a salvarnos desde la fragilidad, con el fin de que nosotros, y sabe algo, siendo sinceros, hacia finales ya de este año 2022, yo espero que usted y yo nos hayamos dado cuenta de algo, que somos frágiles, que no hay fuerza en nosotros mismos que nos permita resolver toda la realidad, escapar de la realidad o hacernos exentos de las cosas que acontecen. Somos frágiles, aunque nos cueste aceptarlo, aunque no querramos entenderlo. Y eso hace grande la Navidad, porque Dios vino a la fragilidad nuestra y se acercó siendo frágil. Se acercó para empatizar con nosotros y entendernos desde nuestras luchas,
problemas, miserias. El Verbo se hizo carne, se hizo frágil, se hizo como nosotros. ¿Y qué más hizo? Dice el texto, y habitó entre nosotros, puso su tienda, armó su casita, levantó su tienda de campaña junto con nosotros. Es como estar hombro a hombro conmigo. Navidad. Navidad envuelve eso. Se hizo como yo, vivió como yo, vivió junto a mí. Y habitó entre nosotros. Mire, otra vez, Juan, en el mismo capítulo, si nosotros revisamos el 9, usted verá otro texto. Dice, esa luz verdadera, la luz de Dios, esa luz verdadera. Y nuevamente, ¿no? Para el griego, la luz tenía que ver con el conocimiento. Para el judío, la luz tenía que ver con la sabiduría, la palabra y hasta la moralidad. Entonces, ahora todo esto está en un solo punto. Cristo Jesús es la luz en cualquiera de estas dos perspectivas. Esta luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Implícitamente, el texto está diciendo de que antes de que Dios haya tomado esta decisión de encarnarse o esta decisión de hacerse como nosotros y rescatarnos, este mundo caminaba en tinieblas. Tinieblas en todo sentido. Tinieblas desde la perspectiva en que el hombre no tiene sabiduría a la cual guiarse. Tinieblas desde que el hombre no tendría un referente moral, ahí sí, un referente moral absoluto por el cual guiarse. Luz, en el sentido de que el hombre no tiene la claridad suficiente para ver cómo dirigir su vida, cómo tomar decisiones, cómo hacer de frente a la realidad compleja. La humanidad, según este texto, de forma implícita, vivía. Y aquellos que aún no conocen del Señor viven en oscuridad. Con la oscuridad uno se tropieza. Con la oscuridad uno se hiere. La ceguera nos destruye como género humano. Sin embargo, Juan dice, la luz verdadera. Podrán haber habido muchos maestros, moralistas o filósofos que algo de razón o de verdad podían tener en sus expresiones o en sus criterios. Claro que sí, es probable que sí, muy probable que sí. Sin embargo, Juan habla de la luz verdadera y le pone un artículo definido. Solo hay una, la luz verdadera. Eso es algo bonito. Si usted lee Juan, se va a dar cuenta de que Juan maneja mucho los artículos definidos. La luz, la puerta, el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, etcétera, etcétera, para definir de que solo existe una sola persona en todo el mundo que tiene estas características y que puede ofrecer lo que dice que tiene para entregarnos a los hombres. A todo ser humano venía a este mundo. Otra cosa que llama la atención de esta descripción del Evangelio según Juan es lo que dice el verso 12. Y usted también ha leído este texto, porque dice más, a todos los que le recibieron. Y ese texto es interesante, porque estamos hablando de un término que es novedoso en su uso para definir el creer. Nosotros hemos comentado en un sinnúmero de ocasiones de que ese primer paso, ¿no?, que da el discípulo, ese primer paso que da el Hijo de Dios, es creer en el Evangelio, poner su confianza. Hemos hecho tanto énfasis en esto. Tener fe o creer es poner la confianza absoluta de mi vida en las manos del Salvador y lo que el Evangelio dice de Él. Pero Juan está haciendo de esto algo personal. Una creencia se cree, una fe se cree. Pero Juan quiere dejar claro de que esto no se quede en un tema abstracto, en la cuestión de decir, ya, yo creo o yo estoy de acuerdo con tal o cual concepto. Juan lo quiere hacer
personal. Porque a una persona tú la recibes. Tú la dejas entrar. La idea de recibir está netamente relacionada con la persona. Yo recibo a una persona. Aun cuando un hijo nace, uno dice, he recibido a mi hijo, o he tenido a mi hijo, a mi hija. Aquí Juan se está poniendo muy preciso con el uso del término, los que le recibieron. Yo no estoy recibiendo un dogma nuevo. No se recibe un dogma nuevo. Yo no estoy recibiendo una filosofía nueva. Yo estoy recibiendo a una persona. Yo estoy recibiendo a un ser, que es el Logos, la palabra, el verbo, la sabiduría de Dios encarnada. Yo estoy recibiendo a la luz de todo el cosmos, la que hace brillar el universo entero. Yo le recibo a Él, porque es persona, porque esto es personal. A todos los que le recibieron, a los que han puesto su confianza en su nombre, o a los que han puesto su confianza en quién es Él. ¿Y dónde entendemos de forma rápida quién es Él? En el Evangelio. Por eso Marcos comenzó su Evangelio. Este es el principio, pero ahora es el principio de la buena noticia. A todos los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados o de ser hechos, o de ser engendrados. Podremos acercarnos de formas muy interesantes al verbo griego allí en cuanto a ser hechos. Puede ser hechos, ser engendrados o simplemente ser, como traduce la versión que estamos leyendo ahorita. Les dio el derecho de ser engendrados. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Y nuevamente el término hijos que utiliza Juan habla acerca de esa relación dependiente. Esta palabrita tecnón que allí está y nos debería llamar la atención, habla acerca de hijos dependientes de Dios e implícitamente, por favor, el texto nos está llamando a pensar de Dios como aquel padre que está dispuesto a ayudar, sustentar, madurar y hacer crecer a estos que Él ahora los ha engendrado por esta palabra, por esta luz, por su espíritu, para que sean sus hijos, hijos que dependen de Él. Navidad no es tradición, Navidad no es regalos, Navidad no es la cuestión comercial que enfrentamos, Navidad no es el tiempo para celebrar, Navidad no es la ocasión para dar gracias. Y si usted se da cuenta, el lenguaje se ha vuelto tan ambiguo y hasta tan absurdo, donde a veces la gente dice, sí, Navidad es tiempo para celebrar. ¿Celebrar qué? Navidad es tiempo para agradecer. ¿Agradecer qué? ¿A quién? Y nadie te especifica eso. Nadie te dice la razón por qué. Los evangelios te dicen la razón por qué y el qué. ¿Qué celebramos? ¿Qué recordamos? ¿Qué recibimos? ¿En qué nos convertimos? Y la gratitud que eso demanda. Continuamos con Juan. Cuando uno lee Juan, allá hacia el final, dice ahí el texto por el capítulo 20, dice, estas cosas se han escrito. Esa es la intención de en sí de casi todos los evangelios. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Es aquel que Dios prometió que enviaría para cumplir su voluntad, para llevar a cabo su reino, para reinar eternamente. Para que crean que Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y ojo con esto, de una vez que quede claro. Cuando hablamos de Hijo de Dios, no estamos hablando de que este es el Padre y este es el Hijito. No, es que por eso Jesús está acá y el Padre está acá. Hijo de Dios es el término técnico que usaban los judíos del Antiguo Testamento para referirse al rey que Dios había señalado para hacer su voluntad, consumar el reino y establecer una nueva creación. Entonces, olvídese de esa idea de que aquí está el Padre y aquí está el Hijito. Hijo de Dios tiene que ver con el Rey.
el Rey que fue prometido. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean, reciban que Jesús es el Mesías, es el Rey prometido por Dios, y para que ustedes, cuando crean en Él, y ya para Juan creer y recibir se pueden manejar como sinónimos, y para que ustedes al creer en su nombre, para ustedes al recibirle, tengan vida. Implícitamente el texto nos puede llevar a pensar en algo. Usted me puede decir, o sea, Tito, que si no está Jesús, no hay vida. Y la respuesta es, así es. No existe vida. No existe vida, no hay sentido para la vida, no hay esperanza para la vida, no hay futuro de vida, si no fuese por el inicio del Evangelio en aquel pesebre que apuntaba a una cruz, que apuntaba a una tumba vacía y que apunta a una nueva creación. Para que en su nombre, en quién es Él, ustedes tengan vida. Desde aquí. Desde aquí. Un Salvador personal se han escrito para que ustedes, y en eso Juan es muy intencional, para que tenga vida, para que ustedes crean, para que ustedes tengan vida, para que ustedes sepan, para que ustedes... Bueno, Juan lo hace muy personal. Y ojo que Juan está escribiendo esto 50 años después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor. Y una pregunta que nos podemos ir haciendo hasta este momento en esta reflexión navideña es, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees acerca de Jesús? Porque Juan nos ha dado muchas razones y cosas que nuestro corazón debe abrazar y recibir. Yo no puedo creer en Cristo Jesús como uno más de los que puede salvar. Yo no puedo creer en Cristo Jesús como un camino más para trascender hacia la eternidad y llegar al cielo y estar cerca de Dios y de tener una relación con Él. Yo no puedo creer en Jesús como una opción más, porque Juan lo presenta como, fíjese, Juan 1:1, esto no está en sus diapositivas, pero se lo puedo comentar. Juan 1:1 hace una presentación espectacular, ¿no? Cuando dice, en el principio era continuamente el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y si uno lee el griego, literalmente dice, y Dios era el Verbo. El Verbo que es Dios, la luz que ilumina todo, el Mesías, el Rey. Juan te está invitando a creer en la persona de Jesús por lo que Él es, no por lo que tú crees o asumes, o lo que tu cultura te dijo que es Él, o lo que la religión te dijo que es Él. Juan te está invitando a creer en Jesús por lo que Él sabe como testigo presencial que es Él. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y yo sé que a estas alturas del día ya comiste tu comida especial, ya abriste los regalos, ya hiciste muchas cosas con tu familia, te peleaste con tu familia porque no sabías hasta qué horas quedarte en la casa de uno, irte a la casa de otro, y te estresaste por tantas tonterías que a veces surgen en esta época. Pero Juan podría hacernos una pregunta en esta mañana, tarde o noche. ¿Tú crees? ¿En qué crees? ¿En quién crees? Y para dejar clara la perspectiva histórica, el Nuevo Testamento tiene 2 evangelios, Mateo y Lucas, que nos van a dar una narración un poquito rápida, porque eso uno lo puede leer rápido, una descripción rápida de cómo fue el evento histórico de esto trascendental que Juan y Marcos han explicado en sus primeras líneas. Ahora los evangelios van a aterrizar lo trascendental en la narrativa del evento histórico. Lucas 1, del 26 al 27, tú puedes leerlo allí, que dice, a los 6 meses,
Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblito de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. ¿Descendiente de quién? Del rey David. Y esta muchacha, esta virgen, se llamaba María. Muy bien, el ángel se acercó a ella y lo primero que hace es saludarla, ¿no? Te saludo. O inclusive cuando usted lee en latín, salve, ¿no? Eso es un saludo. Te saludo. Hola. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¿No? Obviamente esa es la promesa que a lo largo del Antiguo Testamento y que inclusive en el Nuevo Testamento Dios le da a aquellas personas que confían en Él. El Señor está contigo. Dice el texto más adelante de que ante estas palabras, ahora imagínense, ¿no? Cada vez que se ha aparecido un ángel del Señor en cualquier tipo de manifestación en el Antiguo y en estas últimas del Nuevo Testamento, la gente termina aterrorizada. ¿Será por la voz? ¿Será por la apariencia? No tenemos idea de qué es lo que María haya contemplado, pero el tema es que está que se muere de miedo. Ante estas palabras María se perturba, entra en shock y se preguntaba, ¿qué es esto de este saludo? ¿Por qué este me dice quién es este y cómo sabe mi nombre? Y yo lo veo y me da miedo, qué sé yo, ¿qué podría significar este saludo? ¿Cómo se entiende que el ángel sabe de que María tiene miedo? ¿Qué es lo que le dice el ángel? Tranquila, no tengas miedo. Y le comienza a explicar, mira, Dios te ha concedido su gracia. ¿Y cómo es esto? Porque tú vas a quedar encinta. Pero José no tiene nada que ver allí, ni nadie tiene que ver allí. Pero vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo, y tú le vas a poner por nombre Jesús. Podríamos hacer una pausa allí, porque cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de un nombrecito muy parecido al nombre del caudillo que quedó después de Moisés, Josué. Joshua. Y aquí tenemos Yeshua. Y si nosotros vamos un poquito hacia la etimología de este nombre, Yeshua tiene que ver con Dios o Yahvé está salvando. Este Yeshua, este Jesús para nosotros en castellano, sí ha venido a salvar, sí ha venido a libertar, sí ha venido a romper la esclavitud sobre nuestros cuellos, sobre nuestros hombros, sobre nuestro corazón. Sí ha venido a hacerlo. No en nuestros términos, en los términos de Él, porque Él sabe cómo se tiene que arreglar el tema de la humanidad y del mundo entero. Pero tenga eso presente. Les pondrás por nombre Yeshua, ¿no? Y el recordar a nuestro amigo Josué del Antiguo Testamento. Lucas, seguimos con el verso 32, dice, Él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Ay, 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 le están diciendo de antemano, Él es el Rey que ha sido prometido. Es engendrado por Dios, es el Rey prometido. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Con esto el ángel está manifestando de que la promesa hecha a David se ha cumplido con Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue la promesa hecha a David? Si usted se acuerda, la promesa hecha a David fue de que un descendiente de él reinaría para siempre. Este es. La larga espera, si esa promesa la recibió David por el año 900, han pasado 900 años. Ay, Dios mío. A veces uno se desespera cuando uno ve los números en la Biblia súper realistas y al mismo tiempo sin anestesia. Tuvieron que pasar 900 años para que esa promesa se cumpla desde que le fue dicha a nuestro amigo David. Reinará sobre el pueblo de Jacob en el siguiente verso, sobre el pueblo de Jacob para siempre, es decir, sobre la heredad de Dios, el pueblo de Dios, y su reino no tendrá fin. ¡Qué presentación!
El Evangelio mismo, o este anuncio que está recibiendo María, ya está hablando inclusive del estado eterno, el día en que llegue la consumación. Cristo ni bien está siendo engendrado en el vientre de su mamá, Cristo ni bien está siendo engendrado, y ya el ángel ya está hablando de la posteridad, su reino no tendrá fin. Y es que el Evangelio es así. No solamente nos da la perspectiva histórica, el hecho trascendente, la obra en el presente en nuestros corazones, sino que el Evangelio también encierra aquella esperanza, aquel nuevo universo, nueva creación, nueva realidad en la eternidad de Dios que experimentaremos en el fin de los tiempos. Mateo también nos agrega otros elementos al nacimiento. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así, dice el texto. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, esto ya usted lo sabe, pero antes de unirse con él, es decir, casarse y tener relaciones, usted ya sabe, usted se ha casado. ¿Ya? Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lucas nos comentó quién habló. ¿Ya? Y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza, es decir, acusarla de infidelidad o alguna cosa de estas, resolvió divorciarse de ella en secreto, decidió abandonarla en secreto, o sea, más o menos la tomé, no me gustó y me fui, ¿no? La repudio y huyo de la ciudad, ¿no? Era una forma, aunque a usted no le parezca, pero en esa época era una forma noble de que José se estaba echando la culpa a sí mismo para que a María no le pase nada. Por eso Mateo lo presenta como un hombre justo, que quiere hacer lo que es correcto, según las herramientas que tiene. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños, ahí más bajo, ¿no? Probablemente José se infartaba si le pasaba una visión directa, cara a cara. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. María va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús. Otra vez, en la cabecita de José, que es un judío justo, está el tema de el libertador, el que nos va a meter en la tierra por heredad, el que nos va a librar de nuestros enemigos para que vivamos en paz y reposadamente en nuestra heredad. Pero luego, Mateo agrega, porque Él salvará a su pueblo. Y probablemente José está pensando, claro, nos tiene que salvar de los romanos, nos tiene que salvar de este derecho romano que es una porquería, nos tiene que salvar de los militares, de los políticos, de la criminalidad, nos tiene que salvar de todo esto tiene que resolver el que tiene que venir. Y el ángel en este sueño le dice el kit del asunto. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la teología comienza a ser sacudida. Porque lo que los hombres y a veces usted y yo clamamos y esperamos es que venga alguien y corte cabezas. Y Dios seguirá repitiendo y diciendo, tu problema es tu corazón y el pecado que está en él. El pecado que tú te permites, el amor dirigido a las cosas incorrectas, la perspectiva errónea que tienes de la vida y que está en tu corazón, ese es tu gran problema. Si resolvemos al hombre desde su corazón, resolvemos el mundo. Y Cristo viene a la raíz. Él salvará a su pueblo del pecado que tienen arraigado en el corazón. Y probablemente los textos de Jeremías comenzaron a brotar en la cabeza de José. ¿Cómo puede el hombre hacer el bien si está habituado a hacer el mal? Engañoso y mentiroso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Todo es podrida llaga, todo es pus, todo está podrido. Y viene el ángel y dice,
Él es el Salvador, Él es el liberador, pero Él viene a liberar el corazón de su pueblo del pecado que lo esclaviza. Fuerte teología para un sueño, como para despertar sin aliento. Cuando dice, cuando José se despertó, hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y luego viene la descripción de lo que acontece en términos de gobierno. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en el Imperio Romano, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Y también José, que descendía del rey David, subió a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de Galilea en Judea, y se fue a Belén, que es la ciudad de David. ¿Para qué? Para inscribirse, dice el verso 5, con María su esposa, y ella se encontraba encinta, ya había pancita. Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, en el mesón, en el hotel, lo que sea. Y en esa misma región había unos pastores, así abandonados, tirados por allí por las llanuras, pastando las ovejitas, pastores que eran como que la última rueda del coche de la sociedad judía, que nada especial podría pasar con ellos, nada especial acontecería para sus vidas, que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños, y sucedió que el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Quién no? Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Siempre todo el mundo termina paniqueado cada vez que un ángel del Señor por ahí habla, ¿no? Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, porque hoy les ha nacido en la ciudad de Belén, la ciudad de David, el rey, un Salvador, claro, Yeshua, Jesús el Salvador, no el libertador, que es el Mesías, que es el Señor. Y quizás esto es lo más, quizás en la riqueza del lenguaje que tienen los evangelistas, es de pensar esto, ¿no? Cuando los autores del Antiguo Testamento contemplaban algún tipo de teofanía, alguna manifestación o visión de Dios, o contemplaban algún ángel, quizás como estos chicos, José y María, lo pueden ver con sus ojos o en sueños, o hay alguna manifestación por allí interesante, todos se mueren de miedo. Pero sucede que ahora Dios, el Creador, de aquel que se decía, no me podrá ver hombre alguno y seguirá viviendo, de aquel que se decía, a Dios nadie lo ha visto jamás, del que se decía que apenas uno se sentiría feliz viendo de lejos el brillo de su resplandor. Dios se hace visible. ¿Cómo? En la fragilidad de un bebé. Y ahora ya no tengo miedo de verlo, o de contemplarlo, o de entenderlo y de conocerlo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo la religión te lo pinta? No. ¿Cómo las tradiciones te lo pintan? No, tampoco. Como Jesús es. Y eso es lo más maravilloso. El Creador se hace visible. Un Salvador que es el Mesías, que es el Señor. ¿Esto les servirá de señal? Con esto lo van a identificar. Encontrarán a un niño, envuelto en pañales y acostadito en un comedero de ganado, en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Es decir, la encarnación es un acto glorioso. Gloria a Dios en las alturas. Porque esto que Dios ha hecho, ¿qué es lo que le significa al morador de la tierra? Dios busca términos de paz. En la tierra, paz.
Este acto de Dios ha venido a dejar claro los términos del Creador con nosotros. Son términos de paz. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes son los que gozan ahora de su buena voluntad? La humanidad entera. Pese a nuestra bestialidad a veces, como raza y género humano, gozamos de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto, ¿qué ha pasado? Es un hecho, y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre, tal cual les dijo el ángel, ¿no? Y cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, les contaron toda la historia de cómo fue. Se tienen que haber quedado como locos, pues, José y María, escuchando todo esto, cómo comienza a funcionar, ¿no? Dios usando aún la vida del César para que convoque a un censo que, aunque sea incómodo haberse transportado desde Nazaret hacia Belén, quién sabe cuántos kilómetros, una semana de viaje, con una mujer embarazada y allí caminando entre las piedras y el desierto, cosa complicada, pero se comienza a entender cómo el plan de Dios comienza a encajarse. Y tiene sentido todo. La orden tuvo sentido, el censo tuvo sentido, el viaje tuvo sentido, nacer en la ciudad tuvo sentido, que nazca el bebé tiene sentido. Y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Tiene que haber estado haciendo teología a esta mujer toda su vida, ¿no? Hasta el día en que Jesús murió y resucitó. Y meditaba acerca de ellas. Buena costumbre, por si acaso, para hallar sabiduría. Y una vez que nosotros tenemos todos estos elementos que hemos tratado de engranar en esta mañana, de forma breve, podríamos hablar de largo, hasta de una sola palabra. Pero Juan puede resumir esto, dicho por Jesús, después de hablar con Nicodemo. Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al género humano. Dios ama tanto las cosas y los sistemas que están entre los hombres. Dios ama tanto el corazón del hombre. Dios ama tanto tu corazón. Tu corazón que Dios sabe que tiene un problema. Tú le quieres echar la culpa al sistema, a la persona que nos gobierna. A todos le puedes echar la culpa. Pero tu corazón no es libre mientras tu pecaminosidad te siga arrastrando. Dios amó tanto al mundo, te amó tanto a ti, que dio a su Hijo, lo encarnó, lo hizo vivir, vivió una vida tan complicada y tan frustrante como la nuestra, tan dura como la nuestra, para que termine en una cruz. Lo entregó todo, entregó al Rey amado, al sufrimiento y al dolor, para que todo aquel que lo reciba o que crea. Acuérdese que ya para Juan estos dos términos pueden ser intercambiables. Para que todo aquel que le reciba no se pierda. Se entiende, sea rescatado y producto de ese rescate tenga vida eterna. Y luego la explicación, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Se acuerda del canto de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y para nosotros en la tierra. ¿Cuáles son los términos de Dios? Paz a los que gozan de su buena voluntad. Y nosotros aún como raza pecadora, o como Pablo lo dijera, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Navidad. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, aun cuando las religiones condenan, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es personal, es para ti, tiene que ver contigo y te conviene. Vamos a orar para despedirnos
después de esta reflexión. Y si puedes cerrar tus ojitos un rato, no es que la Biblia diga que uno tenga que cerrar los ojos, pero por lo general cerrar los ojos sirve como para enfocarnos en aquello que es trascendente e importante. Y si de alguna manera lo que hemos conversado en esta mañana le ha dado sentido o ha engranado muchas ideas en tu mente y en tu corazón, puedes orar conmigo así y pedirle: Señor, te doy gracias, porque Navidad se trata de que te hiciste como yo, de que me dejaste contemplarte y entenderte, que te entregaste por mí para salvarme y para resolver el gran problema de mi vida y de todo el mundo, que es lo que hay en su corazón. Yo creo, Señor, que tú has cumplido todo. Eres el descendiente de David, eres el rey que nuestro corazón espera, eres la promesa hecha a los antiguos de un Salvador que vendría. Creo con mi corazón que hoy estamos celebrando que un día te hiciste como nosotros para salvarnos, que buscaste nuestro bien y que te entregaste hasta llegar a una cruz para demostrarme tu amor y tu entrega a mí, y que resucitaste para darme vida eterna y perdón de pecados. Yo creo que tú reinas para siempre y que llegará el día en que contemplaremos juntos el cielo nuevo y la tierra nueva, y que estaremos junto contigo como una gran familia, los que estuvimos aquí abajo en esta tierra, y que compartiremos junto a ti una nueva eternidad, sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin angustia, sin amargura, sin frustración, porque serás la luz que alumbre todo para siempre. Que esta Navidad, Señor, sea una Navidad distinta, donde podamos seguir el ejemplo que dio María en medio de tus evangelios, de atesorar en nuestro corazón y meditar constantemente en ello, de lo que tú obras y haces por amor a nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para todos ustedes y su familia, que tengan una feliz Navidad. Nos vemos el próximo domingo por Iglesia en Línea nuevamente. Chao.